vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura en el que hemos estado compartiendo nuestra pasión por la lectura y el pensamiento crítico durante 24 años. Pueden escucharnos cada miércoles a las 17 horas en Radio Universidad de Chile o en nuestro podcast en Spotify. También tenemos un sitio web donde encontrarán muchas de las entrevistas que hemos realizado en estos 24 años de vida. Los esperamos. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura 2025. Descubre el fascinante mundo del patrimonio cultural chileno en Chile, su tierra y su gente. Cada domingo, de 11 a 13 horas, te invitamos a explorar la riqueza de nuestro país diverso y emblemático. Únete a nosotros en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en www.radio.uchile.cl para conocer más sobre nuestra identidad cultural. Chile, su tierra y su gente es un programa creado por el Ballet Folclórico Antimapu de nuestra universidad. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Saludamos este mayo a aquellos trabajadores que buscan tiempos mejores y no quieren ser vasallos ni viles cuyes de ensayo de experimentos arteros, sistemas en que el dinero borra conciencia y moral. Quieren un país real en que quepa Chile entero. Conoce nuestra nueva sección ofertas, las más prestigiosas editoriales del mundo desde 20 y hasta 50% de descuento. Llegamos a todo Chile con espectaculares promociones también en despachos. Encuéntranos en prosaypolitica.cl y en nuestras redes sociales. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa, además aquí mismo en el estudio, con la socióloga doctora en estudios latinoamericanos, directora ejecutiva de la Fundación Nodo 21, doña Pierina Ferretti. Muy bienvenida, señora Pierina, un gusto verla. Muchas gracias por la invitación. Y verla en cuerpo y alma. Exactamente. Si es que hay alma en el mundo. Dos almas, como dicen que hay. En la política, en el oficialismo. En la política de almas no hay nada, hay como patotas. Claro, es lo que menos hay. Sí, hay puras patotas. Puros desalmados y desalmadas. Oye, Pierina, ¿cuánta alma crees que haya en el informe de la Comisión de Paz y Entendimiento que se conoció hoy día, que genera alguna polémica? En general en la oposición han puesto varios reparos. Uy, pero de antes que se conoció. Yo creo que hay bastante alma en ese informe y lo que sí hay es un trabajo bien sustantivo. Yo alcancé a revisar como el resumen ejecutivo y como resúmenes de propuestas, de estas 21 propuestas o recomendaciones que contiene el informe. A ver, en la cuestión sustantiva del problema que trata de abordar este informe, me parece que hay un paso muy importante en la decisión y en el trabajo que se hace, que es el reconocimiento de que aquí hay un problema de fondo, que es un problema que tiene que ver con la tierra. Y que todos los reconocimientos culturales y reactivar y reavivar la cultura mapuche y la lengua y todo está muy bien, pero no pueden ser formas de evadir un problema de fondo muy complicado, que es la cuestión de las tierras, y que me parece que eso ya es que se dio un paso muy sustantivo en cómo se enfocó la discusión y el mandato que se le dio a esta comisión.
y creo que es del todo valorable. Era una comisión difícil, y les costó. Era imposible que no les costara por la composición que tenía, y hicieron un trabajo que logra casi la unanimidad de sus miembros, y si no hubiera sido quizás por cuestiones de orden estrictamente político y electoral, vaya uno a saber si el comisionado que no dio la unanimidad no lo hubiera igualmente dado, ¿cierto? Porque tenemos el caso de la senadora Aravena. Carmen Gloria Aravena, que tuvo que reconoció, con esto va a perder el puesto senatorial y todo, que el trabajo era un trabajo bueno y que iba bien enfocado a solucionar un problema. Bueno, de hecho parece que el puesto se lo va a ganar Navellán, Sí, el que no dio la unanimidad. El que no dio la unanimidad, porque efectivamente creo Se ganó el escaño. que Republicanos no le conviene tampoco solucionar el problema. Hay sectores políticos que viven de la existencia de problemas y de su agravamiento, y es parte como de tu propia existencia política que haya cuestiones que no se solucionen, como en este caso el centenario conflicto del Estado chileno y el pueblo mapuche, que ya hay más evidencia, no podemos tener, y el que no lo quiera reconocer es por razones netamente ideológicas, pero que no es un problema de fácil solución, en el sentido que ya han pasado siglos, años, y donde hay una ciudad construida, tú no vas a poder desarmar la ciudad para devolver esas tierras, y todo eso implica negociaciones, conversaciones, y esto es un puntapié inicial, pero yo creo muy importante. Ahora, esto le deja la escoba a la derecha, en realidad, porque si uno piensa que tienes ahí a un ex ministro de Sebastián Piñera, como Alfredo Moreno, poniéndole todas las fichas a esta comisión y refrendando el trabajo que aquí se ha hecho, y uno escucha las entrevistas de Moreno y suena una persona razonable y que está razonablemente hablando de que este es un camino de paz. ¿Y qué pasa entonces con la derecha? ¿Dónde está esa derecha que Moreno representa, que fue ministro de Piñera? O sea, ¿dónde quedó esa derecha que está disponible para formar parte de una comisión de esta naturaleza que se propone solucionar un problema, no ahondarlo, no agrandarlo aún más? Entonces, esta idea del piñerismo, de una derecha que es capaz de sentarse a la mesa, de llegar a acuerdos, al parecer dejó de existir. Porque quienes podrían haber encarnado ese espíritu, digamos, que uno podría decir como el lado luminoso de Piñera, que no borra su relación con los negocios y la política, y que no borra las violaciones a los derechos humanos que se cometieron bajo su mandato, pero sí hay que reconocer que Piñera, bueno, que votó por el no, y toda esa historia antipinochetista o no pinochetista que tiene, que fue el único que de la derecha que estuvo disponible para ir a firmar el documento por los 50 años del golpe de Estado, y esa derecha murió con Piñera. Moreno pareciera ser un heredero de ese espíritu. Solo Evópoli en esta pasada ha tenido una postura distinta, hizo una declaración diciendo que hay que leer el documento, revisarlo, analizarlo en su mérito y opinar una vez conocido con profundidad. Claro, Lo no malo se es que pregunta- Evópoli representa un grupo tan pequeño dentro de la derecha. Uno se pregunta quién representa más al piñerismo, si Moreno, que además estaba mandatado por el propio Sebastián Piñera para hacer esto durante su gobierno cuando era ministro de Desarrollo Social, o Matei cuando no lo rechazó, pero mostró toda suerte de reparos desde antes de conocerlo, y ya está reclamando que no condena el terrorismo, por ejemplo, circunstancia que la propuesta plantea reparaciones para las víctimas del terrorismo, y dice la palabra terrorismo con todas sus letras. ¿Ya? Sí, no, pues son búsquedas de detalles que no tienen, lo hicieron antes de conocer el texto. O sea, a ver, uno podría acá recriminarle a Matei que Moreno está teniendo una actitud estadista y ella no. Moreno se está comportando como un estadista. ¿Te acuerdas que Moreno en algún momento se pensó que era una figura presidenciable de la derecha, ¿no? Y en la propia derecha no lo llevaron más allá. En cuestiones que nunca sabremos, probablemente, el proyecto de Plan Araucanía de Moreno fracasa con el asesinato de Camilo Catrillanca. Claro. Y en cuestiones que nunca sabremos, por supuesto, ese asesinato echó por tierra un plan que era de lo más avanzado que la derecha ha
propuesto a este país para el tema de la relación del conflicto con el pueblo mapuche. Yo creo que ahí, o sea, Moreno, la senadora Aravena, también dan muestra de algo que pareciera utópico, pero que a veces resulta, que de verdad la gente cuando entiende los problemas, cambia sus posturas. O sea, una cosa es patalear, digamos, como puede patalear un Kaiser, un Kast, una Matei, que no están pensando en solucionar el problema, están pensando en sacar réditos políticos. Otra cosa es ir a instalarte a la Araucanía, conversar con las comunidades, ver lo que está pasando, ver que hay violencia de grupos mapuches, sí, pero también ver que hay tráfico de madera y cuestiones que no tienen nada que ver con la causa mapuche. O sea, es verdad que la gente yo creo que algo debe tener que ver que la senadora Aravena es de allá y quiere que la cuestión se solucione, Pero si aquí nadie gana con que el problema se extienda. Entonces, claro, ocurre lo que ocurre poco, pero que esto nos demuestra que es posible que ocurra, que efectivamente cuando se juntan personas que de buena fe buscan soluciones a un problema y todos ceden y se pasaron 2 años juntándose, discutiendo, y yo estoy segura que en esas sesiones tiene que haber habido tensiones muy, muy fuertes, pero que se puede arribar a propuestas. Entonces yo creo que es un buen ejemplo. Lo que pasa es que como que tienen poco rating este tipo de ejercicios en este momento, pero son las únicas cuestiones que permiten que los países tiren para arriba y salgan de los problemas en los que están empantanados, si no hay otra. Entonces es muy jodido. Es un ejercicio de política real, pues, o sea, cuando se dice los acuerdos, el diálogo, este es un ejemplo extraordinario de eso. Pero es un ejemplo extraordinario de acuerdos que no se toman escondidos en alguna montaña. Es gente que se fue a instalar, que tuvo 800.000 sesiones, que no sé cuántas audiencias. O sea, por eso es un ejemplo extraordinario, porque es un ejemplo de ejercicio. Eso es política. O sea, cuando liberación democrática. Exactamente, cuando en tiempos donde está tan maltratada la idea de la política y donde la distancia entre la ciudadanía y el etos político es tan alto, y donde en realidad le hacen tan poco favor una muy buena parte del mundo político a su propio ejercicio, toparse con una actividad, una actitud como la de los comisionados de la totalidad o la casi totalidad, y el trabajo que hicieron es devolverle la dignidad a la política. Y lamentablemente se topáis con que lo empiezan a rechazar antes siquiera de conocer el documento. No, claro, eso es ridículo. O sea, esa muestra, eso deja muy en evidencia que no hay voluntad de solucionar la cuestión. Ahora, yo no es que quiera ensalzar la figura de Piñera, pero yo creo que Sebastián Piñera hubiera tenido una actitud muy distinta a la de Evelyn Matei frente a los resultados de esta comisión, porque la tuvo cuando firmó el documento de los 50 años, quizás porque fue presidente, se debe haber dado cuenta de lo difícil que es enfrentar este tipo de problemas. Y en ese sentido yo creo que el piñerismo no tiene herederos en este momento de la política y que Evelyn Matei se ha mimetizado de manera muy rápida con la extrema derecha, a no ser de que no sea una mímesis, en realidad está mostrando su verdadera naturaleza. Vaya a saber uno si es una mímesis camaleónica porque le conviene o cree que le conviene, o en realidad ella es esto que estamos viendo, pero fue muy poco hábil para la reforma previsional, o sea, tuvo un rol completamente secundario, más errático y completamente irrelevante. Y frente a esto, que es un problema del país, una persona que quiere ser presidenta de la República debiera estar tremendamente interesada en que esto se resuelva, porque vas a ser presidenta del país. Lo mismo que lo de las pensiones. ¿Qué quería heredar el problema de las pensiones? ¿No quieres que esto se resuelva? Entonces, la verdad, no está en un buen momento Evelyn Matei. No. Vamos a las primarias. Vamos a las primarias y a este debate sobre el presunto, supuesto, no sé cómo adjetivar, conflicto de intereses que habría en la relación amorosa entre el ministro Marcel y la ex ministra de Interior. Porque el debate se focaliza en un conflicto de interés que habría habido durante el ejercicio, durante su coincidencia en el gabinete, porque uno podría haber favorecido al otro, en fin. Y otro que es ahora que presume la posibilidad de que Hacienda o el ministro Marcel favorezca en su actividad ministerial a la candidata. ¿Qué aprecias tú en este debate? No, yo creo que, era imposible que al conocerse esta noticia no emergieran este tipo de cuestionamientos. O sea, yo creo que eso es inevitable.
porque es, digamos, un material para que la oposición esgrima estos argumentos, instale estas desconfianzas, y era prácticamente inevitable que esto ocurriera. Ahora, yo no veo que haya conflicto de interés, por supuesto no hay ilegalidad, creo que va a ser una cuestión que ojalá pase rápido, digamos, el comidillo y el comentario, pero nadie con dos dedos de frente puede siquiera como suponer que hay evidencia que indica que durante estos años de gobierno el ministro Marcel haya beneficiado por ser pareja de la ministra de Interior a la ministra o a la cartera de Interior. O sea, más bien viceversa. Ponerle plata a la cartera de Interior es ponerle plata a todos los chilenos, digamos, en seguridad, en las cuestiones que tenían que ver con esa cartera. Yo creo, Pierina, que no. La verdad es que ver una bancada yendo a la Contraloría con unos recortes de prensa... No, por eso, pero... no merece la pena. Sí, yo no... Yo la verdad creo que no, claro, que por eso digo, ojalá que esto pase rápido. Bueno, por supuesto que lo que nos va a alegar, buenos memes, buenos chistes, qué sé yo, viñetas, que haya humor, está súper bien, que haya humor político. Sí, pero tomárselo muy en serio. No, yo creo que eso va a naufragar, o sea, ya... ¿Sabes lo que pasa? Que hay otro punto, evidentemente que la oposición hace su trabajo y trata de explotar cualquier asunto que considere una debilidad del adversario, pero en general ha habido mucha crítica, Marcela, incluso independiente de este tema, por el problema fiscal, por haber errado en la proyección de déficit del año pasado y entonces haber postergado la convergencia fiscal famosa. Entonces ahora cualquier cuestionamiento a la gestión económica, que es tema preferido de la oposición, va a golpear indirectamente a la candidata. O que el ministro por amor se equivocó en los cálculos. Claro, está enamorado. No, porque los vio una foto y perdió, claro. Y apretó mal una tecla de la planilla. Calculó mal. Se equivocó. Cosas del amor, mariposas en la guata. Oye, hay gente que con el amor se pone súper diligente. Sí, pues más inteligente también. Sí, claro. Yo les recuerdo que este no es un programa de consultorio sentimental, así que compórtense. Enfoquémonos en el déficit fiscal. ¿Tú con el amor trabajas mejor? No, me viene una nostalgia que no te cuento. Ya no, pero efectivamente, hablando en serio, la crítica económica ahora se va a indexar a la candidata o precandidata. Sí, yo creo que en eso va a haber un ruido permanente, pero yo creo que aquí el tema es otro con la cuestión fiscal. Es que muchas de las críticas que se han esgrimido al manejo fiscal, al nivel de deuda, las alertas, ¿cierto?, del Consejo Fiscal Autónomo, las recomendaciones de recortar en no me acuerdo cuántos miles de millones de dólares el presupuesto y el gasto fiscal, yo creo que nos tienen que hacer preguntarnos primero por cuestiones que hace tiempo están vedadas de la discusión, como si fueran, digamos, cuestiones y proposiciones norcoreanas, digamos, que tienen que ver con cuál va a ser nuestro manejo fiscal. Por ejemplo, países tan admirables como Japón, digo admirables por su nivel de desarrollo y de bienestar promedio de la población, tienen un nivel de endeudamiento público del 100% del PIB. Creo o que más. 200%. 200% del PIB. Tiene el 100. Entonces, el tema, ¿por qué acá está vedado el tema del endeudamiento como si fuera un camino al precipicio? ¿Ya? El problema no es el endeudamiento público, es para qué te endeudas, cómo tienes proyectado ir pagando esa deuda y que no se convierta en una mochila que crece y te haga caer en default o llevar el país a la quiebra, ¿no? Entonces, aquí hay temas vedados en la cuestión fiscal que me parece que nunca es un buen momento, pero que no podemos dejar apretar, por lo menos desde la izquierda, con criterios que son muchas veces exógenos a nuestra manera de ver las finanzas públicas y cómo debiera manejarse y cómo debieran proyectarse los niveles de endeudamiento. ¿Para qué? Si es para desarrollo, y si es para infraestructura, y si es para cuestiones que van a redituar y que te van a permitir pagar esa deuda y van a permitir dar empleo y generar más desarrollo y crecimiento al país, no es problema el endeudamiento en sí mismo. Entonces no puede ser siempre la solución cuando los números no calzan. Bueno, ¿qué es recortar el gasto público? Recortar gasto público es recortar salud,
es recortar educación, es recortar vivienda, es recortar cuestiones que uno dice, ¿por qué hay que solucionar las cosas así? Recortándole a las personas que más necesitan, digamos, la inversión pública, la inversión del Estado. Y si miramos, así, no hace mucho tiempo atrás, quedó la escoba en Grecia, en España, precisamente porque la forma de paliar la crisis subprime del 2008 y la tendalada que fue dejando en el mundo fue recortar las jubilaciones, recortar la sanidad pública, y eso, si después, 2 años después, te encontráis con un estallido social, sorpresa, milagro, obvio que eso va a ocurrir. Entonces me parece que la izquierda tiene que dar otra respuesta, po. No puede ser una respuesta de derecha, que sería eso: recortémosle a los jubilados, pues recortemos salud pública, recortemos educación. Claro, o sea, entonces yo creo que ahí más bien la pregunta es ¿cuál es el lugar del Consejo Fiscal Autónomo? Bueno, que fue creado en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Entonces creo que vamos haciendo como toda una arquitectura, digamos, de constreñimiento de cómo pensamos la cuestión fiscal. ¿Ya? Yo, por supuesto, no me las voy a dar acá de economista ni experta en macroeconomía, pero también leo y también sé que en otros países del mundo que les ha ido bien, han manejado distinto esta cuestión y no se han hundido. Entonces ese miedo que nos ponen de que nos vamos a convertir en un país, que si nos endeudamos vamos a caer en default. Pero además así. que la famosa regla fiscal es un invento, no existe una regla que surja de la literatura más profunda de la economía, sino que es una cuestión que se armó aquí en Chile, que no vamos a tener esta regla, el -1, y después se transforma como en el... Esto es lo que tiene que ser. Era superávit estructural. El superávit estructural. Pero eso es un invento de quienes condujeron la economía durante un tiempo. No existe la regla. Todavía. Y que la conducen. O por lo menos coadyuvan a la conducción. Son cosas que no van a cambiar de un día para otro. Pero nunca va a cambiar si seguimos manteniendo como un veto de que de esto no se puede hablar, so pena de ser acusados de norcoreanos, digamos. Entonces creo que está bueno ya. Porque no da buenos resultados. Todo recorte en la inversión social no da buenos resultados. No hay cómo mejorar la salud pública. Está bien que hay que mejorar la eficiencia de los hospitales. Todo eso está bien. Pero nunca va a ser un buen camino recortarle plata a la salud pública, a la educación pública, a todo lo que se sostiene con el gasto social. Entonces... Oye, y antes de que se nos acabe el tiempo, que nos quedan unos 2-3 minutitos, ¿cómo estás viendo el proceso de licitaciones? Pensando licitación de candidatos. De candidato, claro. La licitación de candidato, ¿cómo la estás viendo? Mira, la veo interesante, pues entretenida. Estoy más que comprometida con el proceso de licitación, entonces... Me imagino. Pero creo que es una primaria competitiva, no es una primaria de adorno. Creo que, de todas maneras, en la centroizquierda y la izquierda salimos... fortalecidos hasta por lo menos hasta este momento, mostrando una voluntad desde muy atrás de ir a primarias, cuestión que no se vio en la derecha, que hubo hartas vueltas bien vergonzosas, como la renuncia acelerada del senador Chaguán, que quedó sin pan ni pedazo porque ahora no va a poder volver a presentarse, y creo que va a ser un buen momento para discutir. Yo espero que la discusión, lo digo honestamente, se mantenga en buenos términos, pero que no se evada. No es lo mismo Carolina Toá y Janet Jara que Gonzalo Winter, y es el momento de que quienes vayan a votar en esta primaria puedan elegir. Todos vamos a ser parte de la coalición, pero quien la lidere igual marca una diferencia. Está bien, pero debería haber un mínimo común denominador que sea explícito al mismo tiempo, ¿o no? Claro, yo creo que es el Estado Social de Derecho, digamos, que me parece que es un mínimo común de las 3 candidaturas. Que Son es 4, ¿no? 4 candidaturas, perdón, Jaime, de las 4 candidaturas, pero hay matices importantes y importa quién lidere el proyecto, pero creo que va a ser una primaria entretenida, disputada, competitiva, y que nos va a hacer trabajar mucho, más de lo que ya llevamos trabajando. Pirina Ferretti, como siempre, es un gusto compartir este tiempo contigo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. De la Fundación Nodo 21. Saludos a todos los radioescuchas, en particular a mis padres que siempre escuchan este programa, así que les mando un saludo. Saludos a mi mamá y a mi papá y a los Ferretti Fernández. A los culpables de esta señorita. Exactamente. Gracias, Pirina. Muchas gracias. Ya, y nos vamos. Salud. No me aguanté. Muchas gracias por escucharnos y por vernos a través
del streaming. Tania González y Fernando han estado con producción periodística. No dije Fernando Sepúlveda. Perdón, ¿me dije Fernando, no? Estaba pensando. Peña. El Fernando. No, Tania González y Fernando Sepúlveda en la producción periodística, Patricio Núñez, Ignacio Pueles y Ariel Acevedo en la puesta al aire.